Hola, un gran saludo a todos. Les habla Claudio Rodríguez, director de BaseballJaponés.com, y les doy la más cordial bienvenida al episodio número 89 de La Hora del Béisbol Japonés. Un encuentro semanal para ponerlos al día con la actualidad de los latinos que están activos en la Liga Profesional Japonesa, hablarles de la historia y las curiosidades de la NPB y también responder a las preguntas de nuestros seguidores. El programa de hoy, 5 de diciembre de 2017, está cargado de información muy interesante. Comenzaremos como es costumbre con nuestras notas y noticias más importantes de la semana. Luego explicaremos cómo funciona el Salón de la Fama del béisbol japonés. Y por último responderemos a las preguntas que recibimos de nuestros fanáticos esta semana. De manera que sin más demoras, comencemos a pegarle a la pelota. Antes que nada, queremos recordarles que este es el último podcast, el último programa de este año 2017, la última edición de la Hora del Béisbol Japonés de 2017. Queremos agradecerles desde ya todo el apoyo y la sintonía que nos han brindado durante este año. Esperemos que este programa pues cada semana les haya traído información interesante e importante acerca del béisbol japonés, que los haya ayudado a descubrir más, a entender mejor cómo funcionan las cosas en el béisbol japonés y pues los invitamos a que nos escuchen de nuevo a partir del año que viene. Nuestro primer programa del año 2018 será el domingo 4 de febrero, justo después del inicio de los entrenamientos primaverales de la NPB, que recuerden cada año comienzan siempre en la misma fecha, el 1 de febrero. Queremos recomendarles también un par de podcasts de béisbol que son muy buenos y que recomendamos mucho. El primero es el podcast Endorfinas de nuestro amigo Arturo Marcano, que está en horario, en prime time, como dicen, está en horario estelar en este momento, porque es un podcast, Arturo es abogado, es un especialista en la parte legal y gerencial de las grandes ligas, y este es el mejor momento del año para hablar de ese tema, cuando estamos hablando de contratos, de ofertas calificadas, de renovaciones, de agencias libres y todo ese tipo de cosas. De manera que Arturo es un gran experto en este tema y este es el mejor momento para escuchar su podcast porque es la temporada alta para este tipo de transacciones. De manera que, repetimos, el podcast Endorfinas de Arturo Marcano, se lo recomendamos. El otro es el podcast La Lata de Maíz de nuestro amigo Dani García en España, que habla del béisbol de grandes ligas. Y Dani ha hecho un trabajo increíble llevándole el béisbol de grandes ligas al público español, que normalmente no sigue esa liga o no sigue las ligas norteamericanas. Y es un podcast que siempre está lleno de mucha información y que les recomendamos que escuchen, aunque tenemos que advertirles, por supuesto, que ya está de descanso en este momento. Ya su último programa fue hace un par de semanas y comenzará de nuevo en marzo del año que viene, cuando comience cuando ya estemos cercanos a la nueva temporada de las grandes ligas. De cualquier forma, es un gran podcast que se lo recomendamos. Recuerden, La Lata de Maíz de Dani García. Queremos hablarles ahora del venezolano José Celestino López, a quien hemos elegido por tercer año consecutivo como el latino del año en la NPB, en el béisbol japonés. El año pasado fue una pelea muy cerrada entre López, el cubano Alfredo de España y el venezolano Ernesto Mejía. Los tres tuvieron números muy parejos, pero al final nos inclinamos por López porque logró mejores cosas que los otros dos. En este caso, pues realmente no hubo una mayor pelea. López fue claramente el jugador latino más destacado del año. Lideró la NPB, toda la NPB, con 105 carreras empujadas. Lideró la Liga Central con 171 hits. Fue segundo en dobles con 42. Fue tercero en jonrones con 30. Fue tercero en porcentaje de slugging con 533 y batió además para 301. Ganó el Guante de Oro y fue electo el equipo ideal de la Liga Central esta temporada. Realmente no se le puede pedir más. Fue una temporada increíble, excelente, además muy constante. Ese fue el secreto del éxito de López este año. Estuvo bateando sobre 300 desde el primer juego de la temporada hasta principios de septiembre. Estuvo 10 días solamente por debajo de 300 y después volvió a subir a 300 y terminó la temporada sobre 300. De manera que fue muy constante en su bateo, fue muy constante en su producción de jonrones y de carreras empujadas. De manera que, repetimos, fue una temporada espectacular para López le deseamos muchos más años de éxito en la NPB, que él acaba de cumplir 34 años, él tiene por lo menos 3 o 4 años buenos por delante jugando en la NPB. Esperemos que se mantenga así, que siga logrando éxitos, que sus números finales van a ser sensacionales si logra mantenerse unos 3 o 4 años más jugando en Japón. Ya él tiene contrato asegurado para 2018, se mantiene con el mismo equipo, las Estrellas de Adena,
pero de seguir jugando como está, no cabe duda alguna de que el equipo lo va a renovar al menos 2 años más, de manera que estaríamos hablando, el año que viene, 2018, va a ser la 6ª temporada de López en la liga, 2 años más lo llevarían a 8, es probable que quizás llegue a 9 o 10 años en Japón, que sería algo fantástico, sería una carrera increíble para él, y pues él ha demostrado que tiene el talento suficiente como para mantenerse jugando de manera que perfecto, pues le deseamos todo lo mejor y esperemos que siga triunfando como lo ha hecho hasta ahora en Japón. Hay que darle menciones especiales al cubano Alfredo Despaigne, que también tuvo una temporada muy exitosa este año en la NPB, su mejor temporada hasta ahora en los 4 años que ya lleva en la liga. Despaigne lideró la Liga del Pacífico con 35 jonrones y 103 carreras empujadas. Batió para 262, fue un promedio un poco bajo, pero sus otros números fueron buenos. Tuvo un porcentaje de slugging de 513, un OPS de 859, que es muy bueno, y fue electo a la Serie de las Estrellas y fue electo el equipo ideal de la Liga del Pacífico. Además ganó el título de la Liga del Pacífico con su equipo, el Halcones de SoftBank, y también ganó la Serie de Japón, que es la final del béisbol japonés, con el mismo equipo, con los Halcones de SoftBank. Una temporada muy muy exitosa para Despaigne y lo felicitamos por el increíble rendimiento que tuvo. El tercer latino más destacado esta temporada fue el cubano Alex Guerrero, que en su primer año, en su debut en la NPB, se capturó el título de jonrones de la Liga Central con 35 y tuvo un porcentaje de slugging de 563. Además fue quinto en empujadas con 86 y batió para 279. Una sólida temporada para Guerrero, que se convierte apenas en el tercer latino en ganar el título de jonrones en su primera temporada en la Liga Central. De manera que esos fueron los 3 mejores latinos este año: López, Despaigne y Guerrero. Felicidades a todos por el increíble año que tuvieron, que fue además un año muy exitoso para los jugadores latinos en general. Recuerden, el dominicano Rafael Dolis ganó el título de salvados de la Liga Central con 37, es primera vez que un latino gana un título de salvados en Japón. El dominicano Marcos Mateo quedó como el mejor relevista intermedio, con lo que llaman en Japón hold points, y fue el líder de esa categoría en la Liga Central, de manera que también tuvo un título en ese aspecto, de manera que fantástico. Fue una temporada muy muy exitosa para los latinos en general en la NPB. Esperemos que se mantengan así en el futuro. Hablemos ahora del caso de Shohei Ohtani, el fenómeno japonés, que caramba, se ha convertido en una discusión muy férrea, muy activa, muy apasionada acerca de lo que está haciendo en este momento mientras elige a su equipo, al equipo con el que desea firmar para jugar no solo la temporada 2018, sino por lo menos 6 o 7 años más. De manera que, pues, hablemos un poco de Ohtani. Vamos a tratar de resumirlo para no caer en discusiones y peleas, sino simplemente hablar de lo que ha ocurrido hasta ahora. Ohtani contrató un agente, una compañía que se llama CAA Sports. Luego, hace como semana y media, le envió un cuestionario a los 30 clubes de las grandes ligas pidiéndoles que respondieran una serie de preguntas tanto en inglés como en japonés, para que él pudiera evaluarlas de cara a un posible encuentro, una posible reunión con los representantes de esos equipos en particular, y pidió que respondieran lo antes posible. El viernes pasado, el viernes 1 de diciembre, una asamblea de los dueños de los 30 clubes de las grandes ligas aprobaron el nuevo sistema de traspasos entre la NPB, que es la liga japonesa, y las grandes ligas, y es un sistema para el traspaso de jugadores que van de Japón a los Estados Unidos. Y una vez que fue aprobado ese sistema, entonces oficialmente el equipo de Nippon Ham, los luchadores de Nippon Ham en Japón, colocaron a la venta a el fenómeno Shohei Ohtani, de manera que los 30 equipos de las grandes ligas pudieran negociar con él. Todos los equipos estaban interesados porque, recuerden, no solo estaban interesados, sino que tenían además a su alcance firmar a Shohei Ohtani, porque recuerden, las nuevas reglas del convenio laboral entre las grandes ligas y su asociación de peloteros limita el monto de dinero que se le puede pagar a Ohtani, tanto por su bono como su salario, que va a ser salario mínimo al menos en el primer año que dispute o que juegue en las grandes ligas. De manera que todos los equipos tenían chance de firmarlo y todos los equipos estaban interesados en firmarlo. De manera que todos ellos respondieron el cuestionario que Ohtani les envió. Y este domingo 3 de diciembre en la noche, Ohtani de un solo golpe descartó a 23 de esos equipos, incluyendo los Yankees de Nueva York, que muchos pensaban era el equipo favorito para firmar a Ohtani.
y eso dejó pues a 7 equipos finalistas que son con los que Ohtani se quiere reunir para discutir un posible contrato. Esos 7 equipos finalistas fueron los 5 equipos de la costa del Pacífico de los Estados Unidos, son los Padres de San Diego, los Dodgers de Los Ángeles, los Angelinos de Los Ángeles, los Gigantes de San Francisco y los Marineros de Seattle. Además, también se va a reunir con los Cachorros de Chicago y con los Vigilantes de Texas. Básicamente, primero aplaudimos la decisión de Ohtani de tomar una decisión de manera rápida. Recordamos cuando el caso de, por ejemplo, Yu Darvish. Recuerden, en aquel momento era una subasta anónima y no se sabía quién había ganado los derechos para negociar con él, sino hasta el momento en que la oficina del comisionado de la NP o de las Grandes Ligas anunciara quién había sido el equipo ganador. En aquel momento se supo que eran los Vigilantes de Texas, que habían pagado $51.700.000 solamente por los derechos para negociar con Darvish. Y después de eso, entonces, había un mes completo para que ambas partes se reunieran, y la regla era que si no llegaba a un acuerdo, Darvish tenía que regresarse a jugar al menos un año más con Nippon Ham en Japón antes de ser colocado otra vez a la venta. Y en aquel momento, a pesar de que tenían 30 días para llegar a un acuerdo, tanto Darvish como su representante realmente firmaron el contrato como 3 minutos antes de que venciera el plazo. Se tomaron todo el tiempo del mundo y no decidieron sino hasta 3 minutos antes de que se venciera el plazo para llegar a un acuerdo con respecto a un contrato. De manera que en este caso pues aplaudimos la iniciativa de Ohtani, que está actuando muy rápido para no esperar hasta el último día a tomar su decisión, sino que tome su decisión lo antes posible, cosa que agradecemos porque pues simplemente nos aclara de una vez quién es el equipo con el que va a firmar. Recuerden, en este caso Ohtani tiene hasta el 22 de diciembre, hasta las 11:59 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Esa es la fecha límite del 22 de diciembre, esa es la fecha límite para que Ohtani firme un contrato con un equipo de las Grandes Ligas para jugar el año que viene, y si no lo logra, entonces tendrá que regresar a jugar a Japón al menos un año más con el equipo de Nippon Ham. De manera que, por una parte de eso, primero aplaudimos que él esté tomando su decisión rápido. Por otra parte, el hecho de que los Yankees de Nueva York hayan sido rechazados desató una discusión inmensa y un escándalo extraordinario, porque desde nuestro punto de vista realmente el único problema que ha habido ahí es que los Yankees fueron rechazados y su gerente general Brian Cashman se puso como un niño malcriado que no acepta que le digan no, a quejarse y a decir que bueno, que no lo seleccionaron porque Ohtani solamente está buscando equipos de la costa del Pacífico de mercados pequeños, cosa que no es cierta, porque ni Chicago ni Texas son equipos de la Liga del Pacífico, ni tampoco son mercados pequeños. Y el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, los Angelinos de Los Ángeles es una ciudad muy grande y es uno de los grandes mercados o el mayor mercado de los Estados Unidos en la costa del Pacífico. De manera que no, eso de que solamente está buscando equipos pequeños en la costa del Pacífico no es cierto. Y eso pues obviamente desacredita las palabras de Brian Cashman, y todo esto desató un escándalo que además fue agrandado, agigantado por la prensa de Nueva York, que llamó a Ohtani gallina por no firmar con los Yankees de Nueva York, como si eso hubiese sido su obligación, y además le dijo que tenía miedo de la gran ciudad, cosa que tampoco es cierta. O sea, en Japón hay grandes ciudades también, Ohtani ha jugado en grandes ciudades, vive con la constante presión de que la prensa japonesa lo persigue a todas partes y está pendiente de lo que haga en todo momento. De manera que realmente no tiene que ver con miedo, no tiene que ver con nada más, sino con el hecho de que Ohtani está buscando, y eso lo hemos explicado ya desde hace mucho tiempo, no está interesado en el dinero, no está interesado en las oportunidades de hacer dinero con sponsors, como lo han dicho tantas veces en la prensa norteamericana, y no está interesado en vestir el uniforme de un equipo grande, ni a buscar títulos, nada de eso. Ohtani tiene y él ha sido muy claro y muy consistente en su enfoque. Él lo que quiere es jugar para un equipo que le dé la oportunidad de lanzar y batear como lo hace en Japón, y no solo eso, sino que además tenga paciencia con respecto a lo que él puede hacer. Obviamente él no está esperando que de entrada él va a ser un éxito, va a triunfar haciendo ambas cosas. De pronto le va a ir mejor en una de las dos cosas, la otra no le va a ir tan bien. Por lo tanto él necesita tiempo para poder adaptarse bien a las ligas, a las grandes ligas, y lograr hacer ambas cosas a un buen nivel. Eso es lo que él está buscando.
Los Yankees de Nueva York, de entrada, ya se sabía que no iba a ser el equipo con el que iba a firmar, porque los Yankees no están en capacidad de ofrecerle eso, no están en capacidad de ser pacientes con él, a pesar de que Brian Cashman decía que sí, que no, que le vamos a dar la oportunidad de que haga ambas cosas y que haga esto y que haga otro, no hay problema, que firme con nosotros. Pero obviamente una cosa es decirlo y otra cosa es hacer eso realidad. El equipo de Nueva York es un equipo que está obligado a ganar en todo momento, que no tiene paciencia para este tipo de experimentos. Y si Ohtani no estaba bateando bien o no hubiese bateado bien después de 2 meses o no hubiese lanzado bien después de 2 meses, ya lo estuviesen criticando, lo estuviesen obligando al equipo a que lo sentara o a que lo forzara a hacer una de las dos cosas. Y obviamente ese no es el ambiente en el que Ohtani quiere estar. Ohtani quiere estar en un equipo que si él falla, el equipo tenga la paciencia suficiente como para decirle, ok, vamos a intentarlo otra vez. Vamos a darte un poco de descanso, vamos a hacer esto por el momento y después lo intentamos otra vez y lo seguimos intentando año tras año hasta que lo logre. Eso es lo que Ohtani está buscando. Por lo tanto, un equipo sí, no porque sea de mercado pequeño, sino un equipo que no tiene nada que perder, un equipo como los Padres de San Diego, por ejemplo. Si Ohtani falla, además le están pagando salario mínimo, el equipo no está perdiendo nada. Pero la sola posibilidad de que un muchacho tan talentoso como Ohtani tenga éxito haciendo ambas cosas en las grandes ligas, vale la pena apostar por eso, vale la pena tomar ese riesgo. No están perdiendo mucho dinero, si se lesiona incluso, y lo van a tener bajo su control por al menos 6 o incluso 7 años. De manera que, ¿por qué no tomarse el riesgo? ¿Por qué no dejarlo hacer ambas cosas? Va a ser algo histórico. Si lo llega a lograr, imagínense lo que va a ocurrir si Ohtani logra hacer en las grandes ligas lo que ha hecho en Japón en los últimos 5 años. Sería algo increíble, algo fantástico. Un muchacho que es el único jugador en todo el planeta que ha ganado 10 partidos y ha bateado 10 honrones en una misma temporada desde que Babe Ruth lo hizo en 1918. De manera que, caramba, es el simple hecho de la simple posibilidad de que eso ocurra. Vale la pena apostar por ello, porque sería histórico, sería fantástico ver que Ohtani triunfe en ambos lados. No hay garantía, por supuesto, no existe garantía ninguna de que él va a tener éxito en las grandes ligas. Pero la simple posibilidad de que pueda hacerlo es algo que vale la pena explorar, algo que vale. Yo apostaría por eso, sin duda alguna. ¿Cómo no? Ven a mi equipo y trata de hacer historia aquí. Yo no tendría ningún tipo de problema en aceptarlo. Esa es la razón por la cual Ohtani está buscando un equipo que le dé ese tipo de oportunidades. Además, hay otras cosas que también influyen. Por ejemplo, hay varios equipos, entre los cuales están los Dodgers de Los Ángeles y los Vigilantes de Texas, que han estado evaluando, han estado observando el desarrollo de Ohtani desde hace 7 años. Los Yankees de Nueva York, el Brian Cashman se estaba quejando porque, bueno, que pasamos meses preparando esta presentación y tal, y él no nos dio la oportunidad de mostrarle la presentación. Pero es que entiendan que los Yankees se están interesando por él, o tenían de pronto 1 o 2 años interesados en Ohtani. Los Dodgers de Los Ángeles y los Vigilantes de Texas tienen por lo menos 7 años viajando todos los años a Japón, enviando scouts, viendo a Ohtani en cada una de sus aperturas, evaluando su desarrollo como jugador, viendo lo que ha sido capaz de hacer allá, viendo lo disciplinado que es, lo duro que trabaja, lo concentrado que está en su trabajo y el hambre de triunfo que tiene, el hambre que tiene de lograr lo que él quiere hacer. Y obviamente después de tener tanto tiempo evaluándolo, después de haberse reunido con él varias veces para discutir su desarrollo y sus aspiraciones como jugador. Además, recuerden, Ohtani en los 2 últimos años, en 2016-2017, hizo sus entrenamientos primaverales con su equipo Nippon Ham en Arizona, en el mismo complejo donde entrenan los Padres de San Diego y los Marineros de Seattle, de manera que ya existe una conexión con esos dos equipos. También existe conexión con otros equipos que practican, que hacen sus entrenamientos primaverales en Arizona, de manera que se trata de relaciones que ya venían de hace tiempo y que no incluían a los Yankees de Nueva York. De manera que todo este revuelo, y ya mucha gente dice que detestan a Ohtani, que Ohtani comenzó su carrera en las grandes ligas con mal pie, con todo eso, realmente no entendemos ninguna de esas características. Nosotros lo que nos parece es que todo este revuelo que ha causado Ohtani con su decisión viene principalmente del hecho de que los Yankees se molestaron porque no firmara con ellos. Pero entiendan que no es una obligación que firme con los Yankees de Nueva York. Todo el mundo da por sentado que sí, van a ser los Yankees porque son los Yankees. ¿Quién le va a decir que no los Yankees? Eso no tiene nada que ver, eso no es lo que Ohtani está buscando. Ohtani está buscando paciencia y la oportunidad de hacer lo que él quiere. Y los Yankees no estaban no tenían la posibilidad de ofrecerle eso que le estaba buscando. Era clarísimo que no iba a firmar con los Yankees, lo veníamos advirtiendo desde hace tiempo.
De manera que, repetimos, no entendemos, es decir, entendemos que el equipo se moleste porque no haya firmado con ellos, por supuesto, pero esa reacción que tuvo Brian Cashman, caramba, nos parece que fue visceral, fue una reacción de un niño malcriado, no una reacción de un adulto serio que entiende que, bueno, que lo que él le ofreció a Shohei Ohtani, perdón, no era lo que él estaba buscando. Y pues si él decidió que no va a firmar con los Yankees, pues no hay nada más que hacer, hay que moverse y pues buscar otros jugadores para firmar. Pero ese pataleo que ha tenido Brian Cashman hasta el momento nos parece ridículo, nos parece una reacción, repetimos, de un niño malcriado que no acepta que le digan que no. Otra cosa importante, por ejemplo, incluso periodistas latinos como Enrique Rojas de ESPN escribe un artículo en el que dice que, caramba, que Ohtani comenzó con mal pie porque descartó a los Yankees de Nueva York sin razón alguna y sin sentido común, cosa con la que estamos en total desacuerdo, porque el hecho de que no conozcamos la razón por la cual Ohtani rechazó a los Yankees de Nueva York no quiere decir que esa razón no exista, ni mucho menos que carezca de sentido común. De hecho, tiene todo el sentido del mundo. Ohtani, repetimos, ha sido muy consistente en lo que él quiere, en lo que está buscando, y lo que está buscando no son los Yankees de Nueva York. Eso estaba clarísimo desde el principio. Segundo, Ken Rosenthal, uno de los periodistas más respetados del béisbol de los Estados Unidos, del béisbol de las Grandes Ligas, confirmó hoy en Twitter que Ohtani tuvo la oportunidad de revisar todas las respuestas, los cuestionarios que él envió a todos los 30 equipos de las Grandes Ligas y que ellos respondieron. Él tuvo la oportunidad de revisar todos y cada uno de ellos. Y después de revisarlos todos, entonces decidió quedarse con los 7 finalistas, que son los equipos con los que se está reuniendo ahora. De manera que existe una razón por la cual Ohtani no firmó con los Yankees de Nueva York, y seguramente tuvo que ver con la respuesta que recibió de los Yankees. Después de haber leído el cuestionario que ellos enviaron, Ohtani debe haber revisado y debe haber tenido ciertos filtros, ciertas cosas que él estaba buscando que no vio en ese cuestionario, por lo tanto terminó decidiendo solamente en los últimos 7. Pero eso no quiere decir que él no haya tomado en consideración a los Yankees. Los Yankees estaban molestos porque hacían, malo, teníamos una presentación muy buena y él no nos está dando la oportunidad de mostrársela. Pero es que, repetimos, no era una obligación de Ohtani reunirse con los Yankees de Nueva York. Los Yankees de Nueva York estaban pensando, y mucha gente opinaba lo mismo, que bueno, que Ohtani seguramente iba a firmar con ellos. ¿Por qué seguramente? Porque son los Yankees de Nueva York, porque tienen mucho dinero, porque tienen mucho prestigio y muchos títulos. Eso no es lo que Ohtani está buscando. Eso lo hemos explicado 1000 veces. Eso no es lo que Ohtani está buscando. Ohtani lo que está buscando es paciencia y la oportunidad de hacer las dos cosas que él quiere hacer. Y eso no se lo pueden ofrecer los Yankees de Nueva York. Eso es muy, muy sencillo. De manera que estamos entonces ahora con 7 finalistas. Entendemos que ya ayer lunes 4 de diciembre Ohtani se reunió con los Gigantes de San Francisco y con los Dodgers de Los Ángeles. Le falta todavía reunirse con los Marineros de Seattle, con los Angelinos de Los Ángeles, con los Padres de San Diego, con los Cachorros de Chicago y los Vigilantes de Texas. De manera que muy probablemente con el ritmo que van estas reuniones para el finales de esta misma semana es probable que ya Ohtani tome su decisión y anuncie con qué equipo va a firmar, cosa que, repetimos, nos parece fantástica porque tantas veces que nos han llevado hasta el último minuto del último día para avisar si había firmado o no, o con cuál equipo iba a firmar. En este caso pues nos encantará el hecho de que Ohtani pues tome una decisión rápida y que ya sepamos entonces el equipo con el que va a jugar en las Grandes Ligas por los próximos 6 o incluso 7 años. Estaremos muy pendientes de todo lo que ocurre con Ohtani y se los estaremos informando como siempre a través de nuestra página beisboljaponés.com y nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, incluso esta página YouTube a través de nuestro podcast La Hora del Béisbol Japonés. Ahora sí queremos hablar del mercado invernal de la NPB, que finalmente los latinos se están moviendo en ese mercado invernal. En esta semana tuvimos las renovaciones del mexicano Yafet Amador y el dominicano Carlos Peguero con las Águilas de Rakuten. A ambos les fue bastante bien esta temporada, superaron los 20 jonrones cada uno de ellos. Amador renovó por $539,000, una campaña más en 2018, y repetimos, $539,000. Peguero, por su parte, renovó por $1.8 millones. Todo esto tiene que ver con el hecho de que Amador ha estado lesionado. Bueno, esta temporada fue muy consistente, jugó casi todo el tiempo, pero la temporada anterior estuvo lesionado casi toda la temporada, de manera que pues el equipo lo está tomando con calma, pero si vuelve a tener otra temporada sólida como la que tuvo este año, pues seguramente ese salario va a subir
en los próximos años. Carlos Peguero lo demostró, que tuvo una temporada fantástica este año y su salario aumentó pues a 1.8 millones. El dominicano Arquímedes Caminero también renovó con los Gigantes de Yomiuri. Caminero debutó este año en la NPB con Yomiuri, tuvo un año muy exitoso, fue uno de los cerradores fijos del equipo, llegó a 30 salvados, si mal no recordamos, y tuvo 30, no, perdón, sí, un poco más de 30 salvados. Tuvo una temporada muy exitosa Caminero, y el equipo casi le duplicó su salario. Va a renovar, va a jugar un año más con el equipo en 2018 por $2 millones, que es un salario bastante bueno. Este año, si mal no recordamos, estuvo ganando 1.2 o 1.3 millones, de manera que casi el doble le dio el equipo, una cosa que nos parece fantástica. Recientemente también escuchamos que el dominicano Steven Moya va a firmar, o firmó, con los Dragones de Chunichi para jugar la temporada 2018, aunque no sabemos los términos de ese contrato. Y se dice también que Zoilo Almonte, otro dominicano, va a firmar con Chunichi también. Puede que ya lo haya hecho, lo que pasa es que el equipo todavía no lo ha confirmado. Estamos esperando que lo confirme para que podamos pues compartir esa información. Los que sí ya sabemos que quedaron en libertad fueron el cubano Roel Santos, el dominicano Jimmy Paredes, el cubano Alex Guerrero, que tuvo una temporada fantástica y que seguramente firmará con otro equipo distinto, pero en este momento ya fue dejado en libertad por Chunichi, y el dominicano Carlos Rivero. Es una noticia que publicamos hoy, martes 5 de diciembre. Todos ellos ya quedaron en libertad. Habíamos estado esperando, la razón por la que retrasamos este programa final, en vez de hacerlo el domingo 3 de diciembre, lo estamos haciendo hoy, es porque estábamos esperando que la NPB publicara su lista de todos los jugadores que han quedado en libertad al final de la temporada. Normalmente eso ocurre el 2 de diciembre, y al parecer en la lista, algunos medios ya conocen la lista y han compartido información respecto a la lista, pero por alguna razón la NPB, que siempre publica esta lista en su página web, no la ha publicado todavía. No sabemos por qué. Estamos esperando a que publicaran la lista para saber todos los latinos que ya iban con toda seguridad a quedar en libertad, pero todavía no la publican, de manera que lamentablemente no tenemos mayor información al respecto. De cualquier forma, cuando la publiquen, pues estaremos compartiendo la información con todos ustedes. Ahora queremos hablar también del venezolano Alex Cabrera, que este año por primera vez entró en la boleta de elección para el Salón de la Fama del béisbol japonés, cosa que nos parece muy interesante. Cabrera tiene buenos números. Cabrera ocupa el puesto 26, si mal no recordamos, de todos los tiempos en jonrones, con 357 de por vida. Cabrera jugó 12 temporadas en la NPB, las 3 primeras fueron absolutamente sensacionales. Cabrera en sus 3 primeros años conectó 154 jonrones, ganó un título de jonrones, ganó el título de jugador más valioso de la temporada regular. Caramba, los primeros años de carrera de Cabrera, en Japón fueron extraordinarios. A partir de entonces empezó a bajar poco a poco su rendimiento, se hizo más viejo, se lesionó con más facilidad, y al final pues solamente jugaba unos pocos juegos por año, no podía jugar la temporada completa, razón por la cual pues lo dejaron en libertad. Pero tiene números sin duda suficientemente buenos como para ser electo, pero nos parece que si lo eligen no va a ser ahora, se va a tardar un tiempo, y lo más probable es que no lo elijan. Primero porque hay otros jugadores que tienen mejores números que él. Segundo, porque parte de la elección, tal como ocurre en los Estados Unidos cuando quieren que los elegidos al Salón de la Fama sean pues más modelos a seguir, por su actitud, por su deportivismo, por su caballerosidad, todo ese tipo de cosas. En Japón pues también se espera lo mismo de las personas que son incluidas al Salón de la Fama. Y en el caso de Cabrera, pues Cabrera fue un tipo un poco conflictivo. Mientras estuvo en Japón, tuvo varios roces con la prensa, tuvo roces con sus compañeros y causó problemas a su equipo en algunas ocasiones, y eso pues le va a restar un poco de puntos. No es el jugador más querido, digamos, o más admirado entre los extranjeros que han pasado por la NPB. Eso puede que le reste posibilidades. También el hecho de que él tuvo aquel escándalo en el que dio positivo por algún tipo de sustancia prohibida jugando en Venezuela. Obviamente eso ocurrió ya después de que él había terminado su carrera en Japón, pero la simple sospecha de que él haya tenido algo que ver con sustancias prohibidas, pues puede que le reste puntos. Recuerden cuando publicaron aquel famoso reporte de Mitchell
acerca de las sustancias prohibidas en las grandes ligas en el año 2007. Cabrera fue nombrado en ese reporte y fue un nombramiento muy casual. Realmente no se acusaba, sino que era una anécdota que alguien había contado, que decía que habían recibido un paquete que estaba dirigido a Cabrera, pero no había como ninguna confirmación al respecto. Era una cosa más o menos, una anécdota que se había registrado, punto. No tenía no era una acusación directa ni una prueba de que Cabrera había consumido sustancias prohibidas. Entonces, eso lo afectó un poco en el hecho de que cuando cambió de equipo en Japón, cuando pasó de los Leones de Seibu a los Búfalos de Orix en 2008, el equipo de Orix le pidió que hiciera o que pasara una prueba antidoping antes de firmarlo, y él hizo su prueba y la pasó sin ningún problema. De manera que pues no existe ninguna prueba de que Cabrera haya usado sustancias prohibidas mientras estuvo en Japón. Sin embargo, repetimos, el simple hecho de que su nombre haya estado ligado de alguna manera al caso, a los problemas de sustancias prohibidas, pues puede que le reste votos en términos de ser electo al Salón de la Fama. De cualquier forma, repetimos, es posible que lo elijan, uno nunca sabe. De pronto los periodistas japoneses de la época pues tienen muy buena memoria de su debut espectacular que tuvo en la liga, y puede que por eso voten por él, no lo sabemos. Pero de cualquier forma pues es bueno que esté en la boleta. Vamos a ver cuántos votos recibe en su primer año y si puede mantenerse en la boleta. Recuerden, y esto ya lo vamos a explicar más adelante, cómo funciona el Salón de la Fama del béisbol japonés. Él tendrá hasta 15 años para ser electo por el comité de jugadores. Finalmente, pues queremos recordarles cómo ver los juegos de la NPB en 2018 para aquellos que estén interesados. Lamentablemente ninguna televisora latinoamericana, parece estar inclinada o interesada en transmitirlos, cosa que es un poco decepcionante porque nos parece que es un buen producto, que tiene muchas cosas interesantes y que bueno, hay latinos también que están triunfando en Japón y que caramba, queremos verlos triunfando en Japón. De cualquier forma, sí existe una opción muy buena que estaremos por supuesto promocionando a lo largo del año, y es el servicio que se llama Pacific League TV, que es básicamente la versión japonesa de MLB.tv. Es un servicio pagado, por supuesto, tienen que suscribirse por internet, a través del cual pueden ver todos los juegos de la Liga del Pacífico, de la NPB. Lamentablemente son solo los juegos de la Liga del Pacífico, no incluyen los juegos de la Liga Central. Y esto es un problema que ya hemos discutido en otras ocasiones, la falta de organización de la NPB en términos de mercadeo y promoción. Sin embargo, al menos a través de ese servicio se pueden ver los partidos de varios jugadores que todos queremos seguir. El caso de Jafet Amador, el caso de Alfredo Spaini, el caso de Carlos Peguero, el caso de Ernesto Mejía con los Leones de Seibu, Iván Moinelo con los Halcones de SoftBank. Hay varios jugadores muy interesantes que se podrán ver en acción a través de Pacific League TV. Y ya tenemos un video explicando en nuestro canal de YouTube, explicando cómo registrarse para ese servicio. Ese servicio además ya tiene un manual del usuario en español, que si lo leen también ahí les van a explicar cómo registrarse para el servicio. Y repetimos, eso ya lo estaremos promocionando cuando comience la temporada que viene, pero ténganlo en cuenta para los que quieran ver los juegos de la Liga del Pacífico, de la NPB en 2018, que les recordamos, los pueden ver tanto en vivo como en diferido. Si quieren pararse a las 5 de la mañana para ver el partido al principio, lo pueden hacer. Si quieren ver solamente el final cuando se levanten, lo pueden hacer también. Y si quieren esperar y ver el juego completo esa tarde, pues el juego va a quedar grabado ahí, lo pueden ver inning por inning cuando quieran. No existe ningún problema con eso. De manera que pues es un gran servicio, se los recomendamos y ya lo estaremos promocionando en su momento. Pasemos ahora a la siguiente sección del programa de hoy, las noticias de la semana. Nuestra semana comenzó el lunes 27 de noviembre con nuestra columna El Bate del Samurái, en la que explicamos que Shohei Ohtani ya había comenzado a revolucionar a las grandes ligas. Y caramba, eso es algo que es cierto incluso hasta el día de hoy. Recuerden, Ohtani, cuando estaba a punto, antes de comenzar su carrera como profesional en las grandes ligas, varios equipos de las grandes ligas ya estaban a punto de firmarlo. Los Dodgers de Los Ángeles eran los favoritos para firmarlo en ese momento. Sin embargo, en el draft de la NPB, los luchadores Nippon Ham ganaron los derechos para negociar con él y se sentaron a conversar con él y lo convencieron de firmar con ellos, de comenzar su carrera en Japón en lugar de irse directamente a las grandes ligas.
Desde ese momento, el atractivo principal de Ohtani es que puede lanzar a 100 millas por hora y todos los equipos de las grandes ligas lo querían solo como lanzador. A ellos no les interesaba el Ohtani que puede batear, solamente lo querían de lanzador. La razón principal por la cual Nippon Ham lo convenció de quedarse en Japón es que el Nippon Ham le dijo: te vamos a dar la oportunidad de hacer las dos cosas, de ser lanzador, abridor y bateador al mismo tiempo. Y ese fue el principal atractivo. Eso fue algo que Ohtani dijo: ah, caramba, esto me interesa, esto suena muy bien, déjame quedarme aquí y comenzar mi carrera aquí, con la oportunidad después de irse a las grandes ligas después de algunos años. El equipo también le prometió eso. De manera que en aquel momento todos los scouts de las grandes ligas decían: bueno, no nos interesa el Ohtani pitcher, pero no nos interesa el Ohtani bateador. Después de 5 años en Japón y después de ver todo lo que ha hecho, incluso a finales de 2016, cuando ya todos decían: si Ohtani se va en este momento a las grandes ligas, su contrato va a ser por lo menos de $200 millones. Incluso en ese momento se hablaba de que, bueno, sí, vamos a pagar $200 millones, pero caramba, probablemente lo vamos a limitar solamente a ser lanzador, porque eso es lo que más les interesa. En este momento, con las nuevas reglas y sabiendo que va a cobrar tan poco, todos los 30 equipos de la NPB, por un lado Ohtani había dicho que yo quiero ser bateador y lanzador, y todos los 30 equipos de la NPB, de las grandes ligas, dijeron: sí, vale, te vamos a dejar hacer lo que tú quieras. Es decir, imagínense el poder de lo que ha logrado hacer Ohtani en términos de cambiar la mentalidad de los equipos de las grandes ligas. Pasó de un jugador que él va a tener que hacer lo que nosotros digamos, a venir ahora a un momento en el que todos los equipos de grandes ligas dicen: sí, vale, lo vamos a dejar hacer lo que él quiera. Imagínense el cambio radical que ha logrado hacer Ohtani en los 5 años de carrera que ha disputado en Japón, cosa que está muy bien, nos parece increíble. No solo eso, sino que además en este momento, recuerdan cómo comenzó todo este proceso. Le envió cuestionarios a los 30 equipos de las grandes ligas pidiendo que respondieran en inglés y japonés una serie de preguntas para que él pudiera evaluar para que él pudiera tomar su decisión acerca de con cuáles equipos se iba a reunir y con cuáles equipos iba a negociar un contrato. Caramba, no hay muy pocos jugadores que son capaces o que están en la capacidad de hacer eso. En el caso de Ohtani, ya lo hemos explicado, él lo hizo porque tiene todo el poder de negociación de su parte. Al decidir venirse ahora, en lugar de esperar 2 años y firmar por $200 millones, al decidir venirse ahora a las grandes ligas, Ohtani tiene, sabiendo que va a cobrar salario mínimo y que el equipo que lo contrate, la inversión monetaria que va a hacer es muy poca para un jugador de ese calibre, él tiene todo el poder de negociación de su lado. Él tiene el derecho a decidir con qué equipo firma, porque caramba, repetimos, va a estar jugando por salario mínimo y le va a estar dando su servicio al equipo con el que firme por al menos 6 o 7 años. De manera que Ohtani tiene todo el poder de negociación de su parte. Él tiene el derecho a elegir a qué equipo se va, y por eso es que está pues sacando provecho de ese derecho. ¿Por qué no hacerlo? Es decir, él tiene el derecho a elegir y evaluar los equipos de la manera que él quiera, y si los equipos no están dispuestos a darle eso, pues él simplemente se va con el equipo que sí esté dispuesto a dárselo. Que es realmente lo inverso a lo que ocurre cuando si estuviese firmando solo por dinero. En aquel caso, pues él se va con el equipo que le da más dinero, y pues realmente son unos pocos los que pueden hacer eso. En este caso, los equipos capaces de darle a Ohtani lo que él está buscando también son muy pocos, porque no todos los equipos tienen la paciencia o la disponibilidad para darle a Ohtani las oportunidades que él está buscando, y esa es la razón por la cual esta negociación ha sido un poco extraña, pero ha sido también muy interesante. Es interesante ver todo lo que está ocurriendo con el caso de Ohtani. Esa columna pues ya está en nuestra página, recomendamos que la lean. También el bate del samurái que publicamos ayer era acerca de José Celestino López, explicando las razones por las cuales él ha sido por 3er año consecutivo el latino del año en la NPB. El martes 28 de noviembre publicamos la noticia de que Amador Peguer Caminero iban a regresar a Japón en 2018 porque ya habían renovado sus contratos, y Santos y Paredes habían quedado en libertad. El miércoles 29 de noviembre publicamos la noticia de que los Búfalos de Orix no van a renovar al dominicano González Germen, que tuvo una buena actuación con el equipo este año. Este fue su debut en la NPB este año, tuvo una buena efectividad, tuvo partidos muy buenos. Nos sorprende un poco que hayan tomado la decisión de dejarlo en libertad, pero pues quizás otro equipo lo rescate, porque repetimos, tuvo una buena actuación este año con Orix. El jueves 30 de noviembre publicamos la noticia de que el Chunichi había firmado al dominicano Steven Moya, y al parecer también al dominicano Zoilo Almonte, pero no tenemos confirmación de eso. Estamos esperando que el equipo lo confirme, aunque es probable que haya firmado a ambos como se rumorea. El viernes 1 de diciembre publicamos la noticia de que el venezolano Alex Cabrera había entrado en la boleta por primera vez, la boleta de votación para el Salón de la Fama del béisbol japonés.
El sábado 2 de diciembre hablamos de que Chunichi ya dejó en libertad al cubano Alex Guerrero, es decir, tiró la toalla en sus esfuerzos por renovar al cubano Alex Guerrero. Aunque muy probablemente Guerrero firme con otro equipo, se dice que serán los Gigantes de Yomiuri, estamos esperando que eso ocurra. El domingo 3 de diciembre publicamos noticia de que Nippon Ham planea firmar al dominicano Brian Rodríguez. Al parecer las conversaciones están muy adelantadas y se espera que la firma se concrete en los próximos días. Ayer lunes 4 de diciembre hablamos de la decisión de Ohtani de descartar a 23 equipos de las grandes ligas y reunirse solo con 7 de ellos, que repetimos serán los Padres, Dodgers, Angelinos, Gigantes, Marineros, Cachorros y Vigilantes. Son los 7 equipos con los que se va a reunir Ohtani. Y hoy, martes 5 de diciembre, hablamos de que las colonias de Yakult dejaron en libertad al venezolano Carlos Rivero. Pasemos entonces ahora a la siguiente sección del programa de hoy, Conociendo al béisbol japonés. Esta semana en Conociendo el Béisbol Japonés queremos hablar de cómo funciona el Salón de la Fama del Béisbol Japonés. Esto lo hacemos a raíz de que Alex Cabrera ingresó este año por primera vez a la boleta de votación para el Salón de la Fama del Béisbol Japonés. Realmente es la forma en la que funciona es muy similar al Salón de la Fama de las Grandes Ligas. El Salón de la Fama del Béisbol Japonés fue creado en 1959 para reconocer a los mejores jugadores de la historia y a todas aquellas personas que han contribuido de alguna u otra forma al desarrollo del béisbol en Japón. También pueden ser electos managers, coaches, umpires y también ejecutivos que han ayudado de alguna u otra forma al desarrollo del béisbol en Japón. Repetimos, el método de funcionamiento del Salón de la Fama japonés es casi idéntico al de las Grandes Ligas. Primero existe un comité de selección de jugadores que tiene 2 divisiones, la división de jugadores y la división de expertos. Básicamente, el comité solamente existe en la división de expertos, que son un grupo de exjugadores que votan por aquellos jugadores que ya pasaron los 15 años en la boleta de jugadores y no fueron seleccionados, y pues se evalúa sus carreras y se determina si pueden ser electos al Salón de la Fama o no. Y la división de jugadores realmente son los periodistas japoneses que eligen a los jugadores que ingresan con las mismas características que ocurren en las grandes ligas. Los jugadores son elegibles para entrar al Salón de la Fama 5 años después de retirarse como jugadores activos y se mantienen en la boleta por 15 años. Los managers, coaches y umpires solamente deben esperar 6 meses antes de ser elegibles para entrar en la boleta de votación. En ambos casos, ya sean jugadores o sean managers o coaches o umpires, el candidato debe recibir al menos 75% de los votos para poder ser admitido al Salón de la Fama. Solamente hay 4 extranjeros que han sido admitidos al Salón de la Fama del béisbol japonés hasta este momento. Son el hawaiano Wally Yonamime, que fue el primer extranjero en firmar con un equipo japonés después de la Segunda Guerra Mundial. Fue en 1951 y a partir de él pues varios extranjeros comenzaron a llegar a Japón. El otro extranjero que existe, o el otro que fue jugador, es el ruso Viktor Starfin, pero Viktor Starfin fue, si mal no recordamos, sus padres eran rusos, pero él nació en Japón, o al menos llegó a Japón estando muy pequeño. Él se crió en Japón, aprendió a jugar béisbol en Japón y se desarrolló en Japón como jugador, y tuvo una carrera muy fructífera. Él comenzó a jugar como profesional en 1936, que fue la primera liga profesional del béisbol japonés, y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se instauró el actual sistema de 2 ligas en 1950, jugó como 6 años más antes de retirarse. Fue el primer lanzador en llegar a las 300 victorias de por vida en Japón, y lamentablemente murió en un accidente de tránsito como 2 años después de retirarse. Pero fue básicamente de origen extranjero, pero él se crió y ingresó al sistema del béisbol japonés como un japonés, pues, porque él se crió y aprendió a jugar béisbol en Japón. Luego está Horace Wilson, que es el señor al que se le acredita el haber traído el béisbol a Japón en 1872. Fue un profesor estadounidense que llegó a Japón para enseñar inglés, ingeniería y otras cosas, y trajo con él el equipo, unos bates y unas pelotas para jugar béisbol, y le enseñó a los japoneses cómo jugar el deporte, y desde entonces pues los japoneses quedaron encantados con eso. Y también un exjugador de las Grandes Ligas, Frank Lefty O'Doul, un jugador muy famoso que también ayudó muchísimo a organizar los tours de estrellas de Grandes Ligas a Japón, que incluyeron, recuerden aquel tour famoso de 1934 que incluyó a Babe Ruth, Lou Gehrig,
Jimmy Foxx y otra cantidad, Connie Mack, que era el manager, y otra cantidad de estrellas de las grandes ligas en ese momento, que fueron a Japón a jugar partidos amistosos contra equipos universitarios. Y Lefty O'Doul fue una gran figura que ayudó a que eso ocurriera, de manera que básicamente son los 4 extranjeros. Existen otra cantidad de jugadores de descendencia extranjera, pero que se criaron en Japón y que fueron registrados como jugadores japoneses, que también están en el Salón de la Fama del béisbol japonés. Por ejemplo, el legendario Sadaharu Oh, cuyo padre era taiwanés. Pues él oficialmente no es ni siquiera ciudadano japonés, oficialmente un ciudadano de Taiwán. Pero él nació en Japón, se crió en Japón, solamente habla japonés, no habla ningún otro idioma, y pues él está en el Salón de la Fama, no como jugador extranjero, sino como jugador local, pero obviamente su descendencia es extranjera, como también es el caso de Masaichi Kaneda, el jugador que más victorias tiene en la historia del béisbol japonés con 400, el lanzador con más victorias que tiene, son 400 victorias en el béisbol japonés. Él también es de descendencia coreana, no es japonés, pero repetimos, nació en Japón, se crió en Japón, y jugó como jugador japonés porque salió de los liceos japoneses y se registró como jugador japonés, porque tuvo su vida en Japón. De manera que esas excepciones también existen, pero no hay, por ejemplo, ningún latino hasta el momento en el Salón de la Fama del béisbol japonés. Sin embargo, pensamos que el venezolano Alex Ramírez va a ser el primer latino en ser electo, porque primero, sus números son fantásticos en Japón, tiene todos los números necesarios para lograrlo, y segundo, porque es un jugador, una persona muy carismática, es una celebridad en Japón, todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo respeta, especialmente ahora con su trabajo como manager, lo que ha hecho en apenas 2 años. Llevó un equipo perdedor, que históricamente fue perdedor, como las Estrellas de Adena, a jugar la Serie de Japón este año, en apenas 2 años. Es un logro increíble. De manera que no nos cabe la menor duda de que cuando llegue el momento, y de hecho el año que viene es el primer año en que Ramírez va a entrar en la boleta de votación al Salón de la Fama, no nos cabe ninguna duda de que va a ser electo. Quizás no en el primer año, porque los japoneses son un poco exigentes con eso, pero probablemente el segundo, tercero, el cuarto año, Alex Ramírez va a ser admitido al Salón de la Fama del béisbol japonés y será el primer latino en lograrlo, uno de los pocos extranjeros en lograrlo, y estaremos muy muy felices cuando eso ocurra. Por cierto, también queríamos decirles que el Salón de la Fama del béisbol japonés está ubicado en el Tokyo Dome, que es el estadio donde juegan los Gigantes de Yomiuri, de manera que si algún día van a visitar Japón y visitan el estadio, pues antes del juego siempre pueden meterse un ratico a ver el Salón de la Fama del béisbol japonés, que es muy chiquito, es muy pequeño comparado con el de las grandes ligas. Sin embargo, tiene artículos muy interesantes para ver, y la entrada es barata, son como $5 básicamente, y es un museo que se puede ver quizás en 30 minutos, algo así, no toma mucho tiempo, de manera que los invitamos a que lo visiten si tienen la oportunidad de hacerlo. Pasemos entonces ahora a la sección final del programa de hoy, las preguntas de la semana. Esta semana recibimos muchas preguntas y muchos comentarios muy interesantes, como siempre, aunque vamos a emitir todos los relacionados, o la mayoría de los relacionados al caso de Shohei Ohtani, porque la discusión acerca de que el diario de New York Daily News lo llamó gallina, y todos los que ahora lo detestan porque no firmó con los Yankees y todo eso, pues vamos a obviar toda esa discusión que ya la comentamos al principio. Vamos a concentrarnos en los mensajes que habíamos recibido desde antes. Michel Aguilera vía Twitter nos dice: el rumor de Zoilo Almonte para jugar en Japón será cierto. Audi Siriaco seguirá con Dena. El rumor de Zoilo Almonte debe ser cierto. Él, creo que si no nos equivocamos, ya confirmó a los medios dominicanos que él había firmado con Chunichi. Lo que estamos esperando es que Chunichi en Japón confirme esa noticia, pero tan pronto como lo haga, pues lo estaremos informando. Seguramente es cierto, no tenemos la confirmación, pero entendemos que debe ser cierto. El caso de Audi Siriaco, pues el equipo de Dena no ha dicho nada todavía, pero lo más probable es que lo dejen en libertad. Realmente el promedio, los números de Siriaco fueron muy muy modestos. Batió como 74, algo así, ni siquiera llegó a 100 en su promedio de bateo esta temporada con Dena, de manera que nos parece difícil que el equipo lo quiera renovar. Alberto Tobar vía Twitter dice: si no entró Robert Marcano ni Alex Ramírez, se ve poco probable que pase. Esto es en relación al caso de Alex Cabrera y el Salón de la Fama del béisbol japonés. Pues Robert Marcano jugó 11 años en Japón y fue un jugador muy importante, pero no tuvo esos números espectaculares que los votantes quieren ver para elegirlo al Salón de la Fama. Robert Marcano tuvo una carrera muy exitosa en Japón, pero repetimos, lideró una vez la liga en carreras empujadas, pero eso fue todo. O sea, nunca fue líder de jonrones o de otros logros así importantes, de manera que no creemos
que el caso de Marcano como que no ameritaba que fuese electo al Salón de la Fama. El caso de Alex Ramírez, repetimos, no cabe duda que va a ser electo. El problema es que Alex Ramírez todavía no es elegible, él no ha entrado en la boleta todavía, entrará en la boleta a partir de finales del año que viene, de 2018. José G. vía Twitter dice, sin entrar en polémica, allá es cuestionado también por sospechas de uso de sustancias, es decir, el mismo prejuicio de los votantes hacia Bonds, Clemens y el resto para el Salón de la Fama de las Grandes Ligas. Nunca dio positivo en esa liga. Como ya lo mencionamos, José, es probable que tenga algún tipo de influencia en los votantes. Es decir, en Japón no existe el problema de esteroides y de sustancias prohibidas porque ningún jugador japonés ha dado positivo en una prueba antidoping. Y segundo, porque en Japón el control que existe en Japón sobre los medicamentos es súper riguroso. Es decir, en Japón uno no entra a un supermercado a comprar Advil o cualquier tipo de medicinas que aquí en Norteamérica se consiguen en cualquier parte. Todas esas medicinas están altamente reguladas por el gobierno japonés y solo pueden, así sea aspirina o pastillas para el dolor de cabeza, uno no puede conseguir eso en cualquier parte. No tiene que ir a un doctor y el doctor tiene que darte una prescripción para poder comprar esas pastillas. El control que tienen sobre los medicamentos es muy estricto. Y no solo eso, sino la posibilidad de que un laboratorio opere de manera ilegal en Japón es mínima. Todo eso está muy, muy controlado. De manera que es difícil conseguir acceso, salvo que los jugadores viajen al exterior todo el tiempo para estarse dopando y regresar a Japón. Existe muy poco las posibilidades de que exista el acceso siquiera a los esteroides o las sustancias prohibidas en Japón es mínimo. Todo eso está muy bien controlado por el gobierno japonés, de manera que ellos no tienen, además culturalmente es una cosa que los japoneses no harían. El honor es algo muy importante en la sociedad japonesa. Cualquier jugador que viole esa regla es duramente castigado. Y repetimos, recuerden lo que pasó, solamente 4 jugadores han dado positivo en una prueba antidoping, 3 de ellos extranjeros, uno de ellos fue japonés, pero realmente fue doping por no pedir permiso, y ni siquiera el jugador, fue el equipo que se olvidó de pedir permiso de la liga para que este jugador usara ese medicamento, que eran unas gotas para el ojo y todo el cuento. De manera que el jugador como tal no tuvo nada que ver con eso. Los otros 3 fueron extranjeros, uno fue suspendido por 20 juegos, los otros 2 fueron suspendidos por 1 año, pero sus equipos de inmediato los despidieron y ellos nunca más jugaron en Japón. De manera que los japoneses pueden ser bastante rigurosos cuando toman medidas disciplinarias. Y el hecho de que existe algún jugador que sea dopado, sin duda influye en la votación de los cronistas para elegirlo al Salón de la Fama. Ningún japonés caería en esa área, de manera que no existe problemas con eso, pero en el caso de Cabrera, por ejemplo, como sí dio positivo en una prueba antidopaje en Venezuela y fue nombrado en el reporte Mitchell y todo el cuento, puede que eso influya en la votación de los cronistas deportivos japoneses a la hora de elegirlo o no al Salón de la Fama del béisbol japonés. Arturo Marcano vía Twitter dice, no pasará, pregúntale al béisbol japonés sobre lo difícil que es entrar al Salón de la Fama siendo extranjero. Bueno, Alex Cabrera, repetimos, por las razones que ya mencionamos nos parece que es difícil que entre, pero en el caso de Alex Ramírez eso es un tiro al piso, eso es totalmente seguro que Ramírez va a entrar por muchas razones, por lo longevo que fue su carrera en Japón, 13 temporadas, por todos los números, el único extranjero que ha llegado a 2000 hits en Japón, el miembro del Meikyu Kai, que es un salón de la fama paralelo que existe en Japón, es decir, la cantidad de títulos y logros que tiene Ramírez en Japón, además de ser una celebridad y su éxito como manager, todo eso se acumula y es totalmente seguro que vaya a ser electo al Salón de la Fama. Arturo Marcano después dice, no, allá no les importa eso, el tema de los esteroides. Repetimos, no es que no les importe, lo que pasa es que las posibilidades de que cualquier dopaje exista en Japón son muy, muy pequeñas, repetimos, por el control inmenso que tienen los japoneses sobre las medicinas y cualquier tipo de medicamentos, y también por cosas culturales, pues el honor en Japón, repetimos, algo muy, muy importante, y violar esa regla, eso es duramente castigado por la sociedad. Un jugador que dé positivo en una prueba antidopaje que se compruebe, que sea algo evidente, que es que el jugador estaba intentando a propósito doparse para tratar de mejorar su rendimiento, el equipo lo despediría de inmediato, la compañía a la que pertenece el equipo no le daría trabajo, es decir, la cantidad de problemas, iría a la cárcel, la cantidad de problemas que tendría el jugador por una simple violación de esa regla sería, pues, destrozaría su vida y la de su familia también, de manera que
ellos lo saben y no corren ese tipo de riesgos. Pues ellos simplemente se limitan a trabajar con lo que tienen y punto. Ellos se olvidan de ese tipo de problemas. Daniel Brim vía Twitter nos dice que me pregunto qué ocurre con Luis Okoye, que jugó un juego, se fue de tercero con 3 ponches y después no ha vuelto a jugar, se lesionó. Bueno, por lo que revisamos en la página del equipo para que él juegue en la Liga de México, Daniel, habían dicho que lo habían desactivado el 29 de noviembre o algo así y que lo podían activar tan pronto como el 4 de diciembre. No hemos leído nada más después de eso, pero eso es lo que entendemos. Sí fue desactivado del roster activo en su momento, por eso es que no está jugando. Pacio Guzmán vía Twitter dice 33 años, él sí podrá firmar un contrato grande, ahí sí el que más lana le dé tiene la ventaja. Estamos hablando de Kazuhisa Makita, que es otro lanzador que está siendo vendido a las grandes ligas en este momento junto a Ohtani. Obviamente toda la atención está con Ohtani, pero Makita es un lanzador relevista que también puede trabajar como lanzador abridor, es un submarinista, lanza por debajo del brazo. Nuestra opinión es que es un lanzador de altibajo. Hay veces que es imbateable, es un lanzador muy efectivo que parece un as y nadie le puede batear, pero hay días en los que le hacen 7 carreras en 3 innings y bueno, realmente luce como un novato sobre el montículo. De manera que ese es nuestro único problema. Pero puede ser, contratarlo no va a costar mucho dinero y un equipo de grandes ligas que esté buscando un relevista que pueda abrir de vez en cuando, podría ser una buena inversión contratar a Makita. Le deseamos lo mejor y que consiga un contrato en las grandes ligas. Igor vía Twitter dice, muy interesante, me sorprendió ver las buenas chances de los Cachorros de Chicago, muchos apuestan por Seattle o Texas, solo espero que no se vaya a los Yankees. Eso es efectivamente lo que ha ocurrido. Igor no se fue a los Yankees y tiene todavía chance de firmar con los Cachorros, con Seattle o con Texas. Es evidente que los dirigentes y los dueños de la NPB no tienen carácter y no saben defender sus intereses, pero es su culpa y no la de MLB. La NPB necesita gente que esté a la altura del nivel del béisbol japonés. Eso también estamos de acuerdo. La NPB todavía tiene, como organización, todavía tiene muchas cosas que corregir y que arreglar. Finalmente, Igor nos dice, lo de Paredes no me sorprende, en cambio lo de Santos sí. Estamos de acuerdo. Santos, el cubano Roel Santos tuvo una buena temporada con los Marinos del Lote este año y tuvo buenos números. Realmente, incluso cuando estaba jugando, nos sorprendía que no lo pusieran de titular todos los días cuando demostró que podía jugar bien. Sin embargo, el manager por alguna razón no lo estaba eligiendo y al final lo dejó en libertad. Tampoco sabemos por qué. Nos parece que tuvo una buena actuación y que ha podido quedarse fácilmente en Japón. Ron López Hamilton vía Twitter nos dice, ¿y Zoilo para cuándo lo paran? Estamos hablando de Zoilo Almonte en la República Dominicana, porque en el caso de Steven Moya, como ya confirmamos, su equipo en la República Dominicana, el equipo en Japón le pidió que dejara de jugar en la República Dominicana. Si también firmaron a Zoilo Almonte, lo más probable es que también le pidan que deje de jugar en algún momento, pero repetimos, estamos esperando por la confirmación de eso. No sabemos todavía o no hemos recibido la confirmación de que Almonte ya firmó y de que lo han ordenado que deje de jugar. Juan Carlos Hidalgo vía Twitter dice, Zoilo Almonte ahora mismo en Z Deportes hablando de su contrato con los Dragones de Chunichi. Repetimos, eso ya es indicación de que sí firmó, estamos esperando la confirmación de su equipo en Japón. Johnny Estrella vía Twitter, ¿qué información tienen de que Zoilo Almonte firmó para Japón? Pues lo que acabamos de mencionar, al parecer ya lo mencionó en la República Dominicana, debe ser cierto. Lo que estamos haciendo es esperando la confirmación de Chunichi en Japón de que el contrato sí se firmó. D. Joe vía Twitter, ¿para cuándo Zoilo Almonte? Pues ya debe estar firmado, estamos esperando confirmación. Deben fijarse en Ronnie Rodríguez, excelente pelotero. Pues estamos seguros de que hay una cantidad de excelentes peloteros tanto en Japón tanto en la República Dominicana como en México, en Venezuela, Puerto Rico y el resto del Caribe. El problema es que obviamente pues los scouts japoneses no los conocerán o no sabrán a dónde ir a verlos, pero pues estamos seguros que sí, que hay una gran cantidad de jugadores disponibles que podrían jugar en Japón. José Montilla vía Twitter, creo que lo escriben porque es lo que la gente quiere leer, no se me ocurre otra cosa. Esto en relación a la insistencia de los medios norteamericanos en que Ohtani, en decir que cualquier equipo le puede ofrecer más dinero a Ohtani, cuando ya tantas veces hemos explicado que eso no es lo que él está buscando. Robert Guerrero vía Twitter dice, él todavía quiere dinero, vamos a ponernos serios. El bono por firmar no es una preocupación, pero el salario anual sí importa. Él le van a pagar no importa dónde vaya. Él solamente quiere ser parte de un club que
que le ofrezca lo que él quiere. Pues caramba, Robert, te estás contradiciendo en lo que está diciendo. Está diciendo que él sí le importa el dinero, pero que no le importa el bono por firmar. El bono por firmar va a ser más de lo que va de su salario anual, de manera que si no le importa la mayor cantidad de dinero a beneficio de la menor, pues caramba, repetimos, te estás contradiciendo en lo que está diciendo. Pero al final tienes razón cuando dices que él lo que quiere es irse a un equipo que le dé las oportunidades de juego que le está buscando. Eso es exactamente lo que él quiere. Gabriela Pérez vía Twitter dice: el béisbol de estos tiempos está globalizado. Aquí en la LVPB, en la LVBP, perdón, en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, ya han jugado varios brasileños y esta temporada han jugado hasta un sudafricano. Temporadas atrás hasta australianos llegaron a jugar aquí. Pues eso es cierto, hemos visto eso ya en muchas partes. Jugadores viajando, hay jugadores japoneses que también van a jugar a la Liga de Australia durante el invierno. Pues sin duda ya estamos en un mundo globalizado en ese sentido. Bambino Sedano vía Twitter: sería interesante, sin embargo, lo veo difícil, primero por el horario de los juegos y segundo porque no es el Chicharito. Estamos hablando de la posibilidad de transmitir béisbol japonés en México el año que viene. Bueno, la idea sería transmitir los juegos en diferido, de manera que sea más accesible a los televidentes. Y segundo, bueno, que Jafet Amador no sea el Chicharito Hernández, pues realmente eso no lo podemos cambiar, no hay nada que hacer al respecto. Después nos dice Bambino Sedano: es una buena idea, sobre todo para quienes seguimos el béisbol en México. Fan Charro vía Twitter nos dice: qué padre sería, pero lo veo casi imposible, a duras penas pasan aquí en TV la Liga Mexicana del Pacífico, la Liga Mexicana de Béisbol. Estamos de acuerdo, entendemos la situación. Armando Moreno vía Twitter: ¿será el que le siga a Ohtani en ser posteado a las mayores? Estamos hablando de Tomoyuki Sugano. Pues no, repetimos, Tomoyuki Sugano no va a ser puesto a la venta a los equipos de las grandes ligas, porque él juega para los Gigantes de Yomiuri, y los Gigantes de Yomiuri son uno de los pocos equipos en la NPB que se niegan a vender a sus jugadores. Si Sugano quiere irse a lanzar a las grandes ligas, tiene que esperar hasta convertirse en agente libre, y eso significa que tiene que todavía jugar 5 temporadas más, 5 o 4 temporadas más completas sin lesionarse, para poder convertirse en agente libre. En aquel momento ya tendrá 29, 30 años, y si lo desea, pues en ese momento podrá irse a jugar a las grandes ligas, pero no antes. Y además él es sobrino de Tatsunori Hara, que fue el manager del equipo por mucho tiempo. Las conexiones familiares, la obligación que él tiene con el equipo es como muy grande para que él se vaya a los Estados Unidos, pero podría ocurrir. Hay que esperar a ver qué ocurre, pero no será ahora, será por lo menos en 4 o 5 años. Carlos Rivera Castañeda vía Facebook: debería ir un equipo de la Nacional para demostrar tanto picheo y bateo, ya que en la Americana se frustrará al no batear. Pues no, todo lo contrario, le convendría más un equipo, estamos hablando de Shohei Ohtani, le convendría más un equipo de la Liga Americana donde existe el bateador designado y la oportunidad de que hagan ambas cosas. En la Liga Nacional, él no está buscando batear y lanzar en el mismo partido, es decir, batear cada vez que lanza. No, eso no es suficiente, eso no es lo que él está buscando. Lo que quiere es ser lanzador cada 5 o 6 días y ser bateador designado entre los partidos, en los partidos entre esas dos aperturas. Es mucho, o sea, él quiere batear mucho más seguido que simplemente batear en el mismo juego en el que está lanzando. Shiraminos Pimpinedo vía Facebook nos hace un comentario largo. Exacto, si cae en la Americana dejará de ser un fenómeno como lo llaman en Japón. Creo que hay gente que aún no entiende que el equipo que lo contrate estará haciendo una inversión al comprar un producto, y como buenos hombres de negocios que son, se van a cuidar de su producto estrella lo más que puedan. Y esa fábula de que no lo hace por dinero es mentira. Es esas mentiras que te cuentan de niño. Es un profesional y obviamente no va a regalar su trabajo. Que acepte una oferta menos dinero por estar en el equipo donde se sienta a gusto no significa que no lo haga por dinero. Dejen esa tontería aparte y esperen a ver cómo se adapta y responde, no se exciten. Pues no creemos que sea una tontería ni mucho menos una mentira. Tienes razón cuando dices que no va a trabajar gratis. Por supuesto, ninguno de nosotros trabaja gratis, pero lo que estamos diciendo es que el dinero no es su principal motivación. Él no está tomando su decisión por el dinero que va a ganar, está tomando su decisión por las condiciones que le van a dar. Él obviamente todavía necesita que le paguen como necesitamos todos, que nos paguen. Ninguno de nosotros trabaja gratis, pero lo que estamos diciendo es que la principal motivación para su decisión no es el dinero, como si es el caso en muchos otros casos. En el caso de Ohtani no es el dinero, el caso de Ohtani es el equipo que le ofrezca las mejores condiciones para jugar. Eso es lo que estamos diciendo. El deporte profesional es un negocio, habrá que esperar a si logra adaptarse, si sus decisiones satisfacen al mercado de grandes ligas, y obvio el equipo que lo contrate, los jugadores extranjeros que llegan al béisbol profesional japonés tienen que adaptarse, no puedes ir
a contracorriente. Pues sí, obviamente él tiene que adaptarse al estilo de juego de las grandes ligas, pero eso es precisamente lo que le está buscando. Le está buscando las mejores condiciones para poder adaptarse bien a las grandes ligas. Eso es lo que está buscando. Jesús Castellum vía Facebook. ¿Cuánto le pagarán? Estamos hablando de Tomoyuki Sugano, quien habíamos dicho que su equipo le había dado el doble, le había duplicado el sueldo para 2018. 4 millones de dólares, Jesús, va a ser el sueldo de Tomoyuki Sugano en 2018. Luis, a través de la sección de comentarios de nuestra página beisboljaponés.com, nos dice: me gustaría que termine jugando en Minnesota o Seattle, que será la mejor, creo que será la mejor estrategia tomando en cuenta su deseo de hacer ambas cosas. Sería que lance una vez a la semana como abridor o relevista y que 1 o 2 veces a la semana sea bateador o designado o emergente. Eso lo llevaría a alrededor de 80-90 juegos, con unos 25-30 juegos lanzados y de 200-300 apariciones al plato. Y si clasifica en la mejor, lo mejor es que solo será lanzador o bateador emergente. Pues sí, tienes razón, es decir, Seattle sería un buen equipo, San Diego sería un buen equipo, San Francisco y los Dodgers no sabemos qué tan bien encajaría él en esos dos equipos, pero podría ser uno de sus destinos, no lo sabemos. Igual los Cachorros de Chicago, hay que esperar a ver cómo le va con eso. ¿Cuántos extranjeros y de ellos cuántos latinos hay en el Salón de la Fama? Eso ya lo mencionamos antes, 4 extranjeros hasta el momento y no hay ningún latino, pero estamos seguros que Alex Ramírez va a ser el primero, estaremos pendientes de eso. Y finalmente Andy Montoya Palacio, a través de nuestra página de YouTube, nos dejó un comentario, dice: hola, le hablo un pelotero cubano fanático a la disciplina y constancia del béisbol japonés. Tengo el sueño de ir algún día a Japón, es muy difícil para un cubano, pero el mundo conspirará para que algún día suceda. Tengo 33 años. Muchísimas gracias por el comentario, Andy, te deseamos todo lo mejor y que esperemos que algún día tengas la oportunidad de ir a Japón, que sin duda es un país que vale mucho la pena visitar. Hemos llegado así entonces al final del programa de hoy. Muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado. Repetimos, muchísimas gracias por habernos acompañado durante todo el año, durante la temporada 2017 de la NPB, que repetimos fue la más exitosa que ha existido hasta ahora, que se ha visto hasta ahora para los jugadores latinos en Japón. Y los invitamos a que nos acompañen de nuevo en la temporada 2018. Les recordamos el primer programa, el primer podcast del año 2018 va a ser el domingo 4 de febrero, ya con el inicio de los entrenamientos primaverales de la NPB. Muchísimas gracias de nuevo por todo su apoyo, por toda su sintonía en 2017 y nos vemos de nuevo en 2018 y nos despedimos como siempre con la canción de ánimo de alguno de los jugadores de la NPB, en este caso la canción del venezolano José Celestino López, que como fue el jugador del año, pues queremos dedicársela a él en este caso. Gracias de nuevo por habernos acompañado hoy y los dejamos con la canción de ánimo de José Celestino López.